Ya, entonces, bien, entonces continuamos, ¿de acuerdo? Y teníamos aquí al vector A y tenemos al vector B. Hemos hecho coincidir sus puntos de origen, ¿sí? A eso se le llama concurrente. Fíjense, estos dos vectores son vectores concurrentes. Concurrente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus puntos de acción están coincidiendo en un solo punto. En otras palabras, están concurriendo en un solo punto, ¿sí? A eso se le llama vector concurrente. Ahora seguimos. Hemos trazado estas líneas de acción paralelas hasta hacer coincidir con el sentido del otro vector. Lo mismo hemos hecho con esta línea de acción. Lo hemos trazado aquí hasta hacer coincidir con esto. Y la intersección de estas dos líneas paralelas, aquí, ¿sí? Nos sirve como referencia para que nosotros tracemos desde el punto de intersección de estos dos vectores hasta esa línea de intersección de las paralelas. Y eso para nosotros es el vector resultante de manera gráfica, ¿sí? Entonces, esto es el método del paralelogramo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Esta parte. Está sencillito. Bueno, entonces voy a pasar a que hagamos ahora el método, el segundo método, y es el método del triángulo, ¿sí? Este método también se puede utilizar solamente para dos, para sumar o restar dos vectores, no más, ¿sí? Entonces, Profe, en el sí, método del paralelogramo creo que hay una fórmula para resolver las... sí, en el método del, Juliana, en este momento solamente estamos haciendo el método gráfico, o sea, gráfico, con gráfico nomás, nada más. En el siguiente que vamos a hacer, vamos a hablar del método analítico y nos vamos a apoyar en este método del paralelogramo para establecer una fórmula, ¿sí? En realidad el método analítico es el que lo vamos a hacer a través de fórmulas y nos vamos a apoyar en estas gráficas, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento solamente es método gráfico nada más. Con el método gráfico basta usar reglas, ¿sí? Por ejemplo, las escuadras que tienen para trasladar esto, trasladar este otro, cuánto mide esto y cuánto mide este otro, y la resultante también hay que medir con la reglita. Eso nomás es el método gráfico, ¿sí? El método el método analítico lo vamos a utilizar para respaldar esa respuesta que hemos obtenido gráficamente, ¿de acuerdo? Enseguida vamos a hacer, vas a ver que te vas a ubicar rápido. Entonces, continuamos. Entonces digo, el método del triángulo solamente me sirve para sumar o restar dos vectores. Entonces voy a trazar otro vector. Voy a copiarme estos vectores de aquí para que no perdamos un poco más de tiempo o para ganar tiempo más bien. ¿Dónde está el vector? Este vector y este vector. Estos dos vectores nos llevaremos. ¿Listo? Método del triángulo. Vamos a tener los mismos vectores, ¿de acuerdo? A este nosotros le hemos llamado vector A. Le hemos llamado a este vector A y a este le hemos llamado vector B. Hemos dicho que esto tenía 50 grados, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar ahora el método del triángulo, ¿de acuerdo? El método del triángulo. Y para ello, en este momento, para mí es fácil llevar, por ejemplo, fíjense, lo voy a trasladar así tal como está, donde sea, igual no está cambiando nada los valores del vector. Si lo pongo aquí, no pasa nada. Si lo pongo aquí, no pasa nada. Pero ustedes, ¿cómo van a trasladar esto en su cuaderno?
Para eso tienen que aplicar lo que han aprendido en artes plásticas, ¿no? ¿Sí? Tienen que hacer deslizar ¿cómo se llama? Las escuadras. Tienen que utilizar las dos escuadras. ¿Cómo se llama? Una se llama escuadra y el otro, ¿qué se llama? Transportador. No, 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 no. Hay las escuadras así. No recuerdo en este momento. Una de las escuadras es esta y la otra es así, ¿no? Entonces las dos escuadras van a tener que utilizar. No recuerdo cómo se llama esta. Entonces utilizan las dos escuadras para transportar este mismo tamaño, con este mismo ángulo. ¿Ya? Entonces, pero el asunto no es, a nosotros no nos interesa mucho el manejo de la escuadra. A nosotros nos interesa cómo vamos a disponer estos vectores, ¿sí? El método del triángulo consiste en lo siguiente. Similar al método del paralelogramo, es con la diferencia que ahora los vectores, ¿sí? Los vamos a poner uno seguido del otro. Fíjense, así, como en este caso. Entonces, dijimos que tenemos que hacer coincidir los vectores de esta manera. Primero ponemos el vector A, luego el vector B, ¿sí? Haciendo coincidir el punto de origen del segundo vector, en este caso B, con el sentido del primer vector, ¿no? Para que sean consecutivos. Eso es todo. Y la resultante se halla uniendo el punto de origen del primer vector con el sentido del segundo vector. Listo, eso trazamos y ahí nosotros le vamos a dar un sentido para que sea vector. Listo, hasta ahí. A este vector le llamamos vector resultante. Una R. Esta parte está comprendido, ¿sí? Solamente es unir, poner a los vectores unos seguidos de otros, ¿no? El A y seguido del A el B. Una vez que hemos logrado eso, entonces el punto de origen del primer vector unimos con el sentido del último vector o del segundo vector. Eso es el método del triángulo. ¿Preguntas hasta aquí con el método del triángulo? Hola. ¿O no está activado mi micrófono? Sí está. ¿Hay alguna pregunta? Licen solamente es unir, ¿no? Ver el vector A y el vector B en este Sí. caso, donde dice método del triángulo, ¿no ve? En el método del triángulo, uno seguido del otro, nada más. Ya. En el método del paralelogramo, era hacer coincidir los dos vectores en sus puntos de origen, ¿no? Aquí, A y B lo hemos puesto. Los puntos de origen chocaban y después hemos trazado paralelas. En este caso del método del triángulo es mucho más sencillo porque solamente ponemos un vector seguido del otro y trazamos una línea desde el punto de origen del primer vector hasta el sentido del segundo vector y eso para nosotros es el resultante. Bien, entonces seguimos y decimos lo siguiente. Ahora vamos a ir con el método del polígono. El método del polígono, así como su nombre lo dice, sirve para sumar o restar más de dos vectores. ¿Sí? Más de dos vectores. El principio de este método del polígono es el mismo que se usa aquí. El principio, ¿no? O sea, vamos a hacer algo similar, estamos diciendo. Voy a volver a utilizar estos dos vectores, pero aquí voy a sumar otros más. Lo traslado aquí. Listo. Aquí tengo el vector A. Perdón, bueno, vamos a llamar más vectores. 2, 3. Esto que venga aquí. Que sea un poquitito más grande. Y que esté dispuesto hasta aquí. Que sea así este vector. Luego
voy a tener otro vector que esté dispuesto de esta manera. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, y por último pondremos un quinto vector que esté así. Listo. Vamos a sumar o restar estos 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Les vamos a nombrar este que se llame vector, este que sea el vector, bueno, A, vector B, vector C, vector D y vector E. ¿Está bien? Entonces hemos dicho que vamos a utilizar el mismo principio que habíamos utilizado en el método del triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el método del triángulo? Dice que acomodamos en un espacio de trabajo al primer vector, que va a ser en este caso A. Lo voy a poner por aquí. ¿Listo? Seguido de ese vector, voy a acomodar al siguiente vector. Fíjense, estoy haciendo coincidir origen del segundo vector con el sentido del primer vector. ¿No es cierto? Si tienen alguna duda, me dicen nomás, por favor. Origen del primer vector con el sentido del... Perdón. Origen del segundo vector con el sentido del primer vector. Están chocando, están coincidiendo. En otras palabras, uno seguido del otro nada más. Ahora, ¿dónde está el vector C? Lo voy a poner igual, seguido del otro. ¿No es cierto? Del segundo vector. Y así, sucesivamente, con los otros dos vectores también hago. ¿No? Uno seguido del otro nada más tenemos que poner, nada más. Por último, voy a poner esto aquí. ¿Cuántos vectores estamos sumando? 1, 2, 3, 4, 5 vectores, ¿no? Ahora, la resultante, igual, es como del método del triángulo nomás también. Me ubico en el origen del primer vector y trazo una recta que va a finalizar en el sentido del último vector. Y suelto. Ahora voy a poner el sentido. Y para nosotros esta va a ser la resultante. Le voy a poner de un color rojo. Y esto se va a llamar resultante, dijimos, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Está sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, en el método del polígono siempre va a ser cola y punta, cola y punta, cola y punta. Exacto. Siempre va a ser así. Si lo Y, dices de esa manera, sí. Cola y punta va a ser. Origen y y, sentido. y en el triángulo igual o así como nos En el, enseñó. en el triángulo también. En el triángulo es lo mismo, fíjate. Como decías, cola y punta está chocando aquí. Origen y sentido en este caso. ¿Ve? Ah, Es lo mismo aquí. sí, pero y en el resultante, ¿por qué está con cabeza, cabeza? La resultante, siempre en ambos casos vamos a poner, por eso les decía, iniciamos desde el origen del primer vector, trazamos una línea que va a terminar en el sentido del último vector. Esta es la regla, ¿sí? Esta es la regla para obtener la resultante. No podemos trazar desde aquí, no podemos hacer a los revés, así como tal vez me estás diciendo cola y punta. Aquí no podemos, en la resultante siempre va a ir del punto de origen del primer vector a hacer coincidir con el sentido del último vector. Lo mismo que sucede aquí, ¿no? El primer vector, el origen del primer vector, trazamos una línea y hacemos coincidir con el sentido del último vector. Y eso para nosotros es la resultante. La regla dice aquello. ¿Está bien, Juliana? Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer... A ver, si tienen alguna pregunta más aquí, podemos hacerlo. Tenemos 6 minutitos más. En 6 minutos podemos hacer maravillas. Pero si no han entendido, por favor pregunten.
Este es el método gráfico nada más. Ahora vamos a respaldar con el método analítico. Aquí tal vez hubiera sido bueno hacer, bueno, aquí, ¿cómo hacemos? A ver, en este caso, ni en este, a ver, ya, voy a hacer aquí otro. Lo que voy a hacer, las fórmulas que vamos a utilizar para respaldar estos métodos gráficos, ¿les parece? Les voy a enseñar a hacer algunas fórmulas matemáticas. Bueno, no les voy a enseñar, ya están hechas las fórmulas matemáticas, pero, ¿cómo se logran? No solamente es aprenderse de memoria. Entonces, para esto tenemos que volver a Kinder y tenemos que ir con la profe de matemática. Y ella, por ejemplo, nos decía lo siguiente, ¿sí? Nos mostraba los tipos de triángulos, ¿no es cierto? Yo, por el tiempo que tenemos, solamente no me voy a dedicar a enseñarles cuáles son los triángulos ni nada. Solamente voy a hacer esto. Esto es de nuestro interés para nosotros. Vectores. Un momentito. Vectores que van a llegar a formar, ¿qué cosa? Un triángulo de este tipo, ¿sí? Esto es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos internos, fíjense aquí, ángulo interno es esto. A ver, con rojo lo voy a poner. Con rojo. Esto, ángulo interno. Todo esto. Ángulo interno, todo esto. ¿No es cierto? ¿Cuántos ángulos internos hemos marcado? 2. Y fíjense, hay un último ángulo que es recto. ¿A qué se refiere este ángulo recto? Que estos dos vectores, o estas dos líneas, o estos dos lados, ¿sí? Esto y esto, están formando 90 grados, ¿sí? A eso se le llama triángulo rectángulo. ¿Está bien? Ahora, hay otros tipos de triángulos que no cumplen este requisito. Por ejemplo, yo puedo poner esto. Puedo hacer esto. ¿Dónde estás? Aquí tardamos un poco. Por ejemplo, puede ser este. El triángulo. ¿Ven? Fíjense, esto también es un triángulo, ¿no? También. En el texto, por cierto, en el que les he mandado, está estos tipos de triángulos, con más detalle. Una miradita le van a dar. Por ejemplo, este ángulo. A ver, ¿dónde está el tamaño? Por ejemplo, este ángulo no es 90 grados, es menos. Este otro tampoco es 90 grados, no es, es menos. Y peor todavía, este ángulo de aquí no es 90, es más. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, hay dos tipos de... voy a decir que hay... ¿Cómo les puedo decir? Hay unos que van a ser triángulos rectángulos. Los rectángulos. Y hay otros que no van a ser triángulos rectángulos. Ellos, por ejemplo, pueden ser los oblicuángulos. Oblicuángulos. Pueden ser los acutángulos. Ustedes una miradita, denle. O los obtusoángulos, etcétera. Hay infinidad, ¿sí? Todos estos de aquí, ninguno tiene 90 grados en alguno de sus ángulos, ¿sí? Ninguno. En cambio esto, en el de los triángulos rectángulos,
siempre un ángulo va a ser 90 grados. ¿Está bien? Ahora, voy a hacer un zoom aquí para referirme específicamente a esto, a los triángulos rectángulos. ¿Tienen alguna pregunta? No, no. Solamente tenemos, hemos dicho, al triángulo rectángulo y a los otros que no son triángulos rectángulos. ¿Está entendido? Bien. Entonces, esto más lo borraré. Entonces voy a decir lo siguiente. Fíjense, ya tenemos un minuto y el otro grupo me debe estar esperando. Pero voy a terminar con esto, ¿ya? Para los triángulos rectángulos, vamos a utilizar dos fórmulas. La primera se llama teorema de Pitágoras. Permítanme poner esto aquí a este ladito para que tengamos oportunidad de hacer más. Listo. El teorema de Pitágoras vamos a utilizar. Es la primera fórmula que vamos a utilizar. Luego tenemos, esto me hace perder tiempo siempre un poquitito. Esto de vectores es un tema complejo, por eso les decía, vamos a demorar. Ahora aquí, también una de las fórmulas que vamos a utilizar, hemos dicho que era el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Y el teorema de Pitágoras es lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? Los que son rectitos, ¿no? Por ejemplo, esto es un cateto. A ver, voy a escribir cateto. Un ratito aquí, cateto voy a escribir. Aquí al ladito estoy escribiendo cateto para que pueda girarlo esto. Clic. Ahí. Y esto es un cateto. Y esto es otro cateto. A esto de aquí, a esto que es oblicuo, se le llama hipotenusa. ¿Está bien? Listo. Entonces aquí tenemos a la hipotenusa. Listo. Tengo el cateto, tengo el otro cateto y tengo la hipotenusa. La fórmula del teorema de Pitágoras es esta. ¿Sí? La fórmula del teorema de Pitágoras es esa. Ahora también tenemos para el caso de los triángulos rectángulos, solamente para el caso de los triángulos, las funciones trigonométricas. Entonces escribo funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. ¿Está bien? Voy a llevar esto un poquito ahí. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son, voy a hacer con otro color para que no se mezcle nada. Función seno. Función coseno. Y la función tangente. ¿Está bien? Función seno, pero ¿de quién? Coseno de quién, tangente de quién. De los ángulos, pueden ser de este ángulo o puede ser de este ángulo. Cualquiera de sus ángulos. Le voy a poner nombre, ¿está bien? Este que se llame alfa y este que se llame beta.
Aquí no tengo que llamarle de ninguna otra forma porque ya sabemos que es 90 grados. ¿Sí? Aquí nada. Solamente hago esto para descubrir su ángulo. Aquí ya no tengo que descubrir nada porque está con 90 grados. Entonces, ¿con cuál quieren trabajar? ¿Quieren trabajar con alfa o quieren trabajar con beta? Alfa. Ya, entonces trabajamos con alfa. Lo voy a pintar aquí un poquitito. Listo. Y hemos dicho que va a ser alfa, ¿no es cierto? Esto se va a llamar alfa. Entonces voy a trabajar con alfa. Fíjense, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Va a ser igual, igual, igual. Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Ojo, aquí antes me estoy olvidando. Ya le hemos llamado a este alfa, a este le hemos llamado beta, ¿sí? Entonces voy a decir, su opuesto, seno de alfa, ¿sí? En la función seno dice cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso voy a escribir aquí. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, ¿qué nos dice la función coseno? La función coseno nos dice de alfa también, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces voy a escribir aquí. Cateto adyacente significa el de lado, significa adyacente. ¿Sí? Adyacente. El del lado. O sea, no el que está oponiendo, sino el que está a su ladito. ¿Quién es el que está a su lado? Este cateto, ¿no? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, tengo ¿a quién? Tenemos a la función tangente. Y la función tangente nos dice cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces aquí escribo cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esas son las funciones trigonométricas. También tienen sus inversas, pero en este caso solamente vamos a manejar seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no sé, pues ahora, fíjense, el problema es el mismo que la vez anterior. El día miércoles, por ejemplo, lo hemos perdido. Y no era porque yo quería, sino porque ustedes no han entrado. Ahora, ¿qué hacemos? Porque nos falta terminar vectores. ¿Qué hacemos? Vamos a coordinar en el grupo del WhatsApp, ¿de acuerdo? Vamos a coordinar y vamos a coordinar mejor y no sé, en algo, vamos a llegar a algún acuerdo para terminar este tema. ¿Les parece?